Por una vida mejor. Un encuentro para fortalecer el espíritu con el licenciado Manuel Flores. Esto es Por una vida mejor. Hola queridos amigos, qué lindo encontrarnos nuevamente para estudiar un poquito más de la palabra de Dios y recordar esos consejos que nos ayudan a tener una vida mejor. Hoy quiero compartir con vos unos versículos del libro de Génesis, capítulo 1, donde habla acerca de la creación. Vos sabés que existen muchas teorías con respecto al origen del ser humano y del origen de la existencia en sí mismo. Por eso se plantean teorías como el creacionismo, que cree la existencia de todo por la voluntad de Dios, y teorías como el evolucionismo, que plantean la evolución de los seres a través del simple mecanismo de selección del más apto. También se puede ver otras teorías, como por ejemplo la del Big Bang, que es la del comienzo de todo, de una gran explosión, o la teoría de conspirativas de seres de otros planetas, o también llamados astronautas ancestrales, y tantas otras teorías. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y cómo repercuten esas teorías en nuestra propia forma de ver la vida. Pero antes, como hacemos siempre, quiero invitarte a que podamos juntos elevar nuestra mente hacia Dios con una alabanza. Esto es Por una vida mejor. Cuando te sientes mal, sin saber a dónde ir, en tu gran soledad, no hay un hombro donde llorar. No puedes reír y no puedes confiar. Cuando crees que no hay nadie, Él está. Si pensaste que has llegado al final, deberías saber que aún hay algo por qué luchar. No te dejes vencer, no te dejes ganar. Si tú quieres, por ti el Señor hoy luchará. Confía en Él, confía en Él, confía en el Señor, confía en Él, confía en Él. Dale tu corazón y también tu voluntad, confía en Él, Él no te fallará. Si al lado del camino cansado estás, de la mano conmigo, vamos juntos hoy a caminar. Hoy te espera el Señor, tienes en quien confiar. Si tú quieres, por ti el Señor hoy luchará. Confía en Él, confía en Él, confía en el Señor, confía en Él. Y también tu voluntad, confía en Él, Él no te fallará. Confía en Él, confía en el Señor, confía en Él, Él no te fallará. Continuamos. Por una vida mejor. Muy bien. Antes de hablar de este tema tan interesante, tenemos que entender que no es que existen solo dos posturas, creacionismo y evolucionismo, sino que existen una gran variedad, un gran abanico de posturas con respecto al origen de todo. Yo trabajé en las comunidades aborígenes en Formosa, entre las comunidades de Wichí y Toba,
Y me llamó la atención que aún ellos, dentro de su propia cosmovisión de lo que es la existencia del ser humano, ellos creen que el mundo fue creado. Pero ellos tienen una perspectiva diferente de la creación. Según ellos, cuando al principio todo ya existía de una manera diferente. Existía un mundo de espíritus, donde el espíritu del jaguar, el espíritu del yacaré, el espíritu de la serpiente, de los árboles, convivían en armonía y en paz. Ellos creen, o charlábamos en las fogatas cuando nos juntábamos a charlar con los ancianos de las comunidades. Ellos me contaban de que en el principio todo eso vivía en paz, pero llegaron los hombres del fuego y ellos consumieron todo, y a raíz de eso surgieron los nuevos seres. De los animales, de la sangre de los animales, de los espíritus del monte, surgieron los huichís, dicen ellos, la gente del monte, y de la sangre de los animales que son domesticados, como la vaca, el buey, la oveja, el perro, el gato. De esa sangre surge el hombre blanco, el hombre civilizado, según su perspectiva. Entonces ellos creen en una creación de todas formas, pero que deja de lado a Dios, sino que involucra a otros seres. Existen otros modelos creacionistas también que tienen esa perspectiva. Por ejemplo, los pueblos antiguos de allá de Medio Oriente, donde surge la Biblia, escritos en sus famosos códigos, como el código de Hammurabi y demás, o en las cartas de Tel Amarna, hablando de la teología o de la forma de ver de los egipcios de la creación, donde Ra es el Dios máximo y el cual crea todas las cosas, a través de Osiris también y de otras deidades egipcias. Cada antropología de toda la humanidad tiene su propia cosmovisión de lo que es la creación. Recién hace pocos siglos atrás, hace muy poco tiempo atrás, después de 6.000 años de historia de la humanidad, hace pocos siglos atrás se empezó a surgir la hipótesis de la evolución. ¿Por qué decimos así? Porque no es algo que se pueda probar en un laboratorio, sino según sus propios parámetros. La ciencia dice que para que algo sea considerado como algo real, tiene que poder duplicarse y tiene que poder probarse. Entonces, en ese sentido, el evolucionismo no es algo que se pueda considerar como una realidad definitiva, sino que bajo sus propios parámetros ella es una hipótesis. Igual que el creacionismo, hay que tener la misma fe para creer en uno o creer en el otro. Si usted ha decidido creer en la creación, tiene sus argumentos. Si usted ha decidido creer en la evolución, también tiene los suyos. Tiene que entender, sin embargo, que el creacionismo no tiene menos mérito que el evolucionismo en este sentido. Aunque es una ciencia mucho más moderna, más actual, no está libre de errores, porque el mismo libro de Darwin, hablando del origen de las especies, hoy ya es un libro que dentro de su misma ciencia ha sido demostrado completamente inválido. Es decir, lo que para Darwin era una verdad absoluta, hoy ya es demostrado que no es así. Por ejemplo, que las especies van evolucionando y transformándose en algo superior. Eso es completamente mentira, porque hoy existen, por ejemplo, en organismos tan sencillos como el escarabajo de la humedad, o cochinilla, o también llamado bicho bolita, esa que se hace como un redondito cuando vos la tocas. Ese que vos levantás una piedra y encontrás, tiene un ojo, si uno lo puede mirar en microscopio, que tiene una pluralidad de ojos, como la abeja o como la mosca. Y esa pluralidad de ojos ya se veía en los trilobites encontrados en fósiles antiguos, y no ha evolucionado absolutamente nada. O sea, desde que se encontraron sus primeros fósiles hasta el día de hoy, no ha cambiado absolutamente nada. Quiere decir que esa especie no evolucionó. A diferencia de todas las demás, saben, también se encuentran hojas en restos fósiles que son idénticas a las hojas de los mismos árboles que existen hoy. Quiere decir que habían otras plantas antes, habían otros animales antes que eran simplemente diferentes. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Acá varias cosas interesantes, ¿no? Con respecto a la primera frase,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay quienes aseguran, dentro de los eruditos bíblicos, que esta primera frase está separado del todo del resto de la historia de la creación. ¿Por qué? Porque ese principio no quiere decir que desde ese momento Dios empezó a crear todo, sino que en algún principio, en algún momento de la historia de todo el cosmos, Dios creó todo el universo. Y luego, en algún otro momento, Dios vino a ordenar las cosas en la tierra. Por eso, tal vez, las rocas, los fósiles que encontramos tienen millones y millones de años, y uno dice, ¿cómo puede ser que tenga este fósil o un fósil de un pez millones de años si la Tierra tiene 6.000 años de creación? Y no hay problema en eso, porque no sabemos cuánto tiempo existió la Tierra antes de que Dios la ordenase. Es decir, los minerales, la base, todos los fósiles son minerales, se transforman en elementos que no tenemos datación de ellos, no sabemos cuántos millones de años pasaron hasta que Dios vino y ordenó las cosas en la tierra. ¿Y por qué te hago colación a eso? Por ejemplo, cuando vos encontrás un fósil de un árbol, yo soy de Salta, allá en Salta hay muchos fósiles, en la zona del Valle Encantado, en la zona del Valle de la Luna, donde yo pude caminar y pude ver árboles petrificados, incluso cáscaras de huevos de dinosaurios y miles de elementos fósiles, conchas marinas, allá en las alturas, porque estoy hablando de la precordillera, la zona andina. Allá, si usted analiza esos fósiles, va a encontrar que tiene millones de años, y es obvio, porque en realidad lo que pasa en la fosilización es que una partícula, ¿sí?, de mineral toma el lugar de una partícula de origen vegetal o animal, ¿sí? Es decir, un átomo de fósforo se deshace, y en su lugar un átomo, ¿sí?, de algún mineral toma su espacio, porque ustedes saben, como cuando usted jugaba al Tetris, ¿sí?, y usted hacía una línea y se caían todas para abajo, ocupaban el lugar de los cuadros anteriores. De la misma manera, la fosilización se da de esa manera. Cuando se va descomponiendo el elemento que está atrapado en el barro a gran presión, no desaparece, sino que simplemente cambia con uno de los elementos que está alrededor suyo. Por eso se transforma en una piedra. No es que la madera se transforma en piedra, no. La madera dejó de existir y dio lugar a que un átomo de mineral tome su mismo espacio, dándole exactamente la misma forma que tenía cuando era una madera, pero ya no es madera, ahora es un fósil, es piedra, ¿sí? Esto es el proceso de fosilización. Mire, qué interesante, ¿no? En un principio Dios creó y luego Dios ordenó esa creación. Mañana vamos a seguir un poquito más, porque hay mucho para hablar acerca de esto de creacionismo y evolucionismo, pero hoy quiero hacerte pensar algo. Si verdaderamente Dios del cielo decidió crear al ser humano, ¿no te parece que es importante el ser humano? Si nosotros nos miramos de una perspectiva evolucionista, somos simplemente el hecho sucesivo de existencia de algo que va a dejar de ser dentro de poco tiempo. ¿Qué sentido tiene la vida así? ¿Qué sentido tiene pensar de que hoy que nacimos, que vivimos y que un día vamos a morir sin mayor relevancia que eso? Que nadie se va a acordar de vos de acá a 10, 15, 20 años si murieses hoy. Que nadie va a recordar cómo era tu voz o cómo eran tus pensamientos o qué es lo que sentías. Pero pensarlo de otra manera. Si es verdad que Dios existe, si es verdad que el ser humano fue creado por Dios, entonces qué lindo es pensar que existe un ser superior que no solo me ama, sino que dedicó tiempo para poder hacer un mundo a la altura de mis expectativas, algo perfecto, porque así era cuando salió de la mano de Dios, y que lo presentó y lo regaló para que vos los puedas disfrutar. Y aunque es cierto que vivimos en un mundo de sufrimiento hoy por causa del pecado, ese mismo Dios te asegura de que terminado este tiempo de angustia te devolverá aquel Edén prometido. Sos importante porque Dios te creó y Dios no se equivoca. Por eso quiero invitarte a que lo pienses de esta manera. Si Dios existe, vale la pena conocerlo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana para seguir analizando un poquito más el libro de Génesis. ¿Te gustó el tema que tratamos? Pedí nuestro seminario de apoyo espiritual gratuito. Junto te llegará también una Biblia de regalo. En él vas a encontrar el secreto para una vida mejor. Tenelo en tu casa sin costo. Hacenos llegar tu pedido por WhatsApp con tu nombre y tu domicilio al 37 55 52 66 04. Te lo repito, 37 55 52 66 04.